en armonía a nadie. Estás advertido. Please go to sleep. Do not scream. You are safe here. I won't hurt you. Espero que se encuentren muy bien miedosos, hoy verás las 7 peores torturas. No te olvides de apagar la luz. Si no, alguien lo hará por ti. La jaula colgante es una forma de ejecución utilizada en la antigüedad, donde el condenado era encerrado en una pequeña estructura y suspendido en el aire. Esta cruel práctica tenía como objetivo infundir miedo y ejercer control social. La jaula colgante fue una forma brutal de castigo utilizada durante la Edad Media. Se trataba de una jaula de hierro suspendida en el aire, generalmente en lugares públicos como plazas o puentes, donde se exhibían a los delincuentes condenados. Esta macabra práctica era una forma de tortura y humillación pública muy efectiva para mantener el orden y control social en esa época. Los delincuentes eran encerrados en la jaula, a menudo sin comida ni agua, y dejados allí para que sufrieran durante días, semanas o incluso meses. Los ciudadanos de la época presenciaban este espectáculo grotesco y se aseguraban así de que nadie se atreviera a cometer delitos, ya que quedaba claro cuál sería su destino si lo hacían. Además, este castigo también tenía una finalidad disuasoria para otros posibles transgresores. La rueda. Fue un método de suplicio y ejecución empleado en Europa. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz, para acceder con comodidad a las extremidades, tras lo cual el verdugo procedía a romper, mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar, todos los huesos y articulaciones del condenado. La operación debía hacerse con cierta técnica, pues era preceptivo que el condenado no muriera por un derrame interno. No se le golpeaba por eso la cabeza, que quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Tras esto, el reo era colocado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran toda la longitud de la circunferencia. Tras esto, se enganchaba la rueda a un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal, con el condenado sobre ella. Si tenemos en cuenta que al reo también se le rompían las costillas, lo que hacía que la respiración fuera extremadamente penosa, la condena a ser quebrado de arriba a abajo y luego llevado a la rueda significaba una muerte lenta y dolorosa que se podía prolongar durante horas, e incluso hasta un día. La pera de la angustia, también conocido como pera veneciana o pera vaginal, era un instrumento de tortura que consiste en un objeto metálico con forma de pera, que era introducido en la boca, vagina o ano de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, produciendo numerosos desgarros. Los investigadores señalan que cuando la pera de la angustia se empezaba a expandir en la boca, se producía una sensación de desesperación por no poder respirar de manera adecuada. Pero también, un dolor insoportable por la dislocación de la mandíbula y la fractura de dientes en el proceso. Aplastacabezas. Con el machacador de cabezas o aplastacabezas se podía aplastar el cráneo del condenado de forma lenta y precisa, deformando su cabeza poco a poco hasta su muerte. Tal era la presión que los dientes se clavaban en la mandíbula o llegaban incluso a estallar. Además, nuestro cráneo tiene una serie de orificios, como son las cuencas de los ojos, las cavidades nasales y los orificios auditivos, a través de los cuales los ojos salían de sus órbitas y el cerebro era expulsado. Primero, se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas, y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo.
La cuna de Judas. La Edad Media guarda uno de los episodios más crueles y terribles que existen en la historia de la humanidad, ya que en este período de la historia dio luz a creación de la Santa Inquisición en Europa. La Inquisición española fue innovadora y muy creativa para obtener la información o sencillamente averiguar lo que quisiera de las personas, por lo que sus ingenieros contaban con una gran libertad para crear instrumentos que fueran persuasivos. Durante los casi 400 años que estuvo en operación, la Santa Inquisición creó un gran número de aparatos de tortura y hasta métodos sencillos, como el aprisionamiento de una persona, inmovilizarla y dejar que una sencilla gotera les perforara el cráneo, algo que podía tomar días o semanas. La cuna de Judas consistía en suspender a un prisionero con una abrazadera de hierro en la cintura, se le ataban las manos a la espalda y se le estiraban las piernas. Esto hacía que el sujeto quedara colgado justo encima de una puntiaguda y apilada pirámide, que tenía como base un trípode. La doncella de hierro, uno de los más crueles, aunque no tan utilizado. Se introducía al preso en un sarcófago con forma humana que tenía 2 puertas y contaba con varios pinchos metálicos que, cuando se cerraba el ataúd, se clavaban en la carne del reo. Las agujas, aunque causaban un dolor increíble, no acababan de golpe con su vida atravesándolo de lado a lado, sino que hacían que se desangrase poco a poco para alargar el sufrimiento durante más tiempo. El toro de Falaris. Esta tortura es bastante conocida, pero no se compara con las demás ya que es innecesariamente horrible. Falaris hace referencia a un tirano que gobernó en el siglo VI y que era conocido por su crueldad sin límite. Su propuesta era, básicamente, una estatua de cobre hueca y en forma de toro. En el momento de cumplir la sentencia, se abría un compartimento en el lateral de la figura y se introducía al condenado en el interior del toro. Y, por último, se encendía una gran hoguera en la parte inferior del artilugio. El metal se ponía al rojo vivo, y terminaba asando vivo a la víctima. El humo de su carne quemada y el sonido de sus alaridos salían en forma de bramido por un par de agujeros que su creador había dejado en la nariz del toro. Espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres ver más contenido del mismo estilo, no te olvides de suscribirte. También me interesa tu opinión.